En el invierno de 2011, esta peculiar historia se desarrolló en las paredes de la casa de mi infancia, donde mi madre todavía reside. En los años anteriores, cuando yo también vivía allí, una misteriosa atmósfera persistía, una presencia no dicha que arrojaba un velo sobre el lugar. Mi madre, de naturaleza noctámbula, a menudo permanecía despierta hasta altas horas de la madrugada, absorta en su televisión o las páginas de un buen libro. Eran cerca de las 4 de la madrugada cuando finalmente decidió rendirse al sueño. Con un suave gesto, apagó su televisión y la lámpara de la mesita de noche, acomodándose entre las sábanas. Se giró hacia su lado derecho, con la mirada fija en la pared frente a su cama. La habitación estaba sumida en la oscuridad total, envuelta por el abrazo del invierno. De repente, sintió un peso inusual en su espalda, como si alguien estuviera inclinado sobre ella. Giró la cabeza y se encontró con una vista asombrosa. Allí, inclinada sobre ella, yacía una figura tan negra como el vacío más oscuro, incluso más oscura que la noche misma. Tenía una cabeza redonda y sin rasgos, hombros encorvados y ningún brazo a la vista. El terror la invadió, y con todas sus fuerzas, se apartó, intentando liberarse de la presencia siniestra. En ese momento aterrador, la presión en su espalda se desvaneció. Cuando reunió el valor para mirar hacia atrás, la enigmática figura se había desvanecido en la nada. Este encuentro estremecedor dejó a mi madre sacudida hasta el núcleo, y durante semanas enteras, durmió con una luz de noche encendida. Sus rituales nocturnos se vieron perturbados, y yo podía sentir su miedo y desasosiego. Sabía que le llevaba horas entrar en un sueño profundo, y no tenía motivos para dudar de ella cuando insistía en que no había sido un sueño. Atormentado por el miedo persistente, recurrí a un remedio ancestral del que había oído hablar, el ahumado con salvia mientras ofrecía oraciones. Desesperado por liberar nuestra casa de la amenaza acechante, emprendí este ritual purificador. Mi madre confirmó que, desde ese día, nada la había vuelto a perturbar. Antes de este aterrador evento, mi madre a menudo confesaba que sentía una mirada vigilante sobre ella en esa habitación. Pero mantenía sus temores para sí misma, temiendo ser etiquetada como alguien que perdía la cordura. Incluso mi sobrino, su nieto, durante sus visitas, sentía la presencia inquietante acechando en los rincones. El recuerdo de ese encuentro sobrenatural todavía me eriza la piel. En 2010, siendo un hombre soltero de 25 años, disfrutaba de conversar con mujeres en un sitio de citas. No tuve mucha suerte hasta que empecé a hablar con una mujer llamada Jennifer. Ella era mi tipo y conectamos muy bien. Chateamos en el sitio todas las noches durante 2 semanas, hasta que finalmente reuní el valor para pedirle su número de teléfono. Aceptó intercambiar números y hablamos durante otra semana o 2, hasta que decidió que quería conocernos. Concertamos un lugar y una hora para encontrarnos y discutimos qué hacer en nuestra primera cita. Dijo, alquilaré una película, pediré una pizza y podemos pasar el rato en mi casa. Como vivía en el campo y su casa sería difícil de encontrar, nos encontramos en una gasolinera para que yo la siguiera hasta su casa. Cuando llegamos, noté que vivía sola en una casa. Le pregunté si tenía compañeros de cuarto, ella me dijo que era maestra y que acababa de comprar la casa. No pensé mucho al respecto, eso sonaba bastante legítimo para mí. Una vez dentro, nos sentamos, empezamos la película y devoramos la pizza. Más tarde, decidimos abrazarnos en el sofá, luego empezamos a besarnos, y pasamos del sofá a su cama. Mientras estábamos acostados en su cama mirándonos a los ojos, vi algo parado en la puerta de su habitación de reojo. Volví la cabeza para mirar y cuando vi lo que estaba allí, quedé paralizado de miedo. Era la sombra más oscura y negra que había visto. Parecía que alguien llevaba una capa con una capucha sobre la cabeza, como la muerte. Dio 2 pasos lentos cruzando la puerta hasta que desapareció detrás de la pared. Me levanté, al igual que ella cuando me vio saltar.
Le susurré en voz de pánico, ¿hay alguien en la casa? En ese momento de mi vida era policía, sabía lo que había visto, pero mi lógica me decía que era un intruso. Como un tonto, dejé mi arma en mi auto, supongo que no quería hacerla sentir incómoda teniendo una pistola en la cintura. Así que busqué algo en su habitación que pudiera usar como arma. Tenía una vela enorme en un frasco de vidrio en su mesita de noche. La levanté y pensé, la romperé en su cabeza. Juntos, ella y yo buscamos en su casa de arriba a abajo y no encontramos a nadie. Una sensación de terror y pavor me golpeó como un ladrillo, porque en ese momento, me di cuenta de lo que había visto. Se lo describí, luego ella empezó a llorar y me acusó de no gustarle y de inventar cosas para poder irme. Pensé, ¿estás bromeando? Entonces, como si esa vocecita en mi cabeza me dijera, sal ahora, es hora de irte. Le dije que empacara una bolsa y se quedara con una amiga, o viniera conmigo, pero no iba a quedarme ni un segundo más en su casa. Agarré mis cosas, salí corriendo por la puerta, subí a mi auto y salí disparado de allí. No creo que haya salido de un camino tan rápido en mi vida. Iba a toda velocidad y no reduje la velocidad hasta que estuve a 3 cuadras de mi casa. Un mes después, recibí un mensaje de Jennifer en Facebook. Me dijo que ahora creía mi historia y que desde esa noche comenzaron a suceder cosas extrañas en su casa. Le pregunté qué había pasado, me contó que por la noche podía escuchar ollas y sartenes haciendo ruido en su cocina, las puertas se abrían solas y la televisión se apagaba sola. Fue la última vez que hablamos. Supongo que fue demasiado incómodo para seguir cualquier tipo de relación o amistad, para el caso. Sabía con certeza que no quería volver a su casa. Afortunadamente, esa fue la única vez que tuve un encuentro así. Creo que era un demonio debido a la energía negativa que sentí y la completa oscuridad de esa entidad. En mi mente, si fuera un fantasma, tendría una forma y características diferentes. Por alguna razón extraña, no recuerdo mucho de mi infancia, pero esta memoria es vívida y puedo recordar cada momento como si hubiera sucedido ayer. No podía tener más de 5 años en ese momento. Mi mamá se volvió a casar y mi padrastro y yo encontramos una casa en un pueblo pequeño. La casa en sí recuerdo que era antigua, no era perfecta en absoluto, pero no era un mal lugar para empezar. Cuando subías la escalera para llegar a los dormitorios, había un pasillo en forma de T. Inmediatamente, a tu derecha estaba el dormitorio principal, y a un corto paseo a tu izquierda estaban los otros 2 dormitorios adyacentes. Recuerdo que mi dormitorio estaba en el más grande de los 3, el que estaba inmediatamente a la derecha. Todavía puedo imaginar la gigantesca litera roja ocupando una cantidad ridícula de espacio. Tenía resortes en la parte inferior, no un somier, así que crujía ruidosamente cada vez que me acostaba o me levantaba de ella. Todas las noches, mi mamá se acostaba conmigo para reconfortarme y ayudarme a conciliar el sueño. Sé que es normal que un niño pequeño no pueda dormir solo en una habitación, especialmente en un entorno nuevo, pero hay algo extraño, algo que no puedo explicar o poner en palabras, pero siempre sentía que me observaban, esa sensación pesada e incómoda, especialmente por la noche. Mi mamá me ha contado varias veces, como creía que finalmente me quedaba dormido, intentaba escaparse de vuelta a su habitación, pero como dije, ese resorte era ruidoso y crujía cada vez que se levantaba. En el momento en que se levantaba de mi cama, crujía fuertemente y yo me levantaba de inmediato, extendiendo los brazos y diciendo, mamá, mamá. Había ocasiones en las que me quedaba dormido y ella realmente lograba escaparse a su cama. En esas noches, me despertaba de inmediato en pánico al darme cuenta de que estaba solo y mi mamá ya no estaba acostada conmigo. Agarraba mi manta o un juguete y corría hacia su habitación. Su habitación estaba ubicada en el lado izquierdo de la casa. Me subía a su cama, me colocaba entre ellos para tener una barrera y seguridad, o al menos eso se sentía como seguridad a ambos lados de mí.
Me calmaba lentamente y me quedaba dormido no mucho después. Aquí es donde las cosas se ponen extrañas. No sucedía todas las noches, pero algunas veces, esto ocurría al menos 2 veces por semana. Me despertaba en pánico, respirando fuerte, y acostado del lado derecho, mirando hacia la puerta del dormitorio. Lo primero que notaba siempre era que la puerta del dormitorio estaba entreabierta y una pequeña porción de la luz del pasillo se filtraba en la habitación. No sé por qué tenía miedo de inmediato, pero estaba completamente empapado de miedo desde el momento en que me despertaba, y empeoraba progresivamente mientras observaba a mi alrededor. Lo primero que notaba era que no podía moverme en absoluto, estaba paralizado. Lo único que podía mover eran mis ojos. Lo segundo que notaba era que ahora estaba solo en la cama de mis padres. Mi padrastro ya no estaba frente a mí, y mi mamá ya no estaba detrás de mí. Lo sabía porque la cama frente a mí estaba vacía y podía sentir el borde de la cama en mi espalda. Esto obviamente aumentaba mi miedo aún más. Lo siguiente es definitivamente la peor parte y realmente no tengo una respuesta ni puedo empezar a explicarlo. Sentía que la parte posterior de mi camisa de pijama se levantaba y alguien empezaba a acariciar mi espalda, como una madre trataría de hacer para calmar a su hijo. No sé cómo lo sabía, pero sabía que no era mi madre. Se sentía extraño e inusual. En esos momentos estaría completamente sumido en el miedo y el terror, mientras las lágrimas caían silenciosamente por mis mejillas. Lloraría hasta quedarme dormido. Me despertaría más tarde aún afectado por los eventos de la noche anterior, pero ahora podía moverme libremente. Recuerdo que tenía miedo de preguntarle a mi mamá al respecto, pero recuerdo haberlo mencionado algunas veces y ella lo descartaría como una pesadilla. No fue un sueño, estoy 100% seguro de eso. No recuerdo mucho de mi infancia, no tengo recuerdos felices ni cosas importantes que sucedieran en mi familia, pero recuerdo estar paralizado de miedo mientras alguien o algo acariciaba mi espalda, como si fuera ayer. Esto sucedería unas pocas veces a la semana durante unos años y luego, de repente, se detuvo. Todavía tengo un sueño ocasional hasta el día de hoy, pero, ¿quién no los tiene? A los 31 años, todavía no tengo idea de qué o quién fue eso. Estoy escribiendo y contando mi historia porque la he guardado para mí en su mayor parte todos estos años, hasta hace unos meses que escuché a mi hermano menor hablar sobre algunas experiencias extrañas que tuvo en la casa. Todos esos recuerdos volvieron a mí, cuando me di cuenta de que su habitación era de hecho, la misma habitación donde viví todas esas noches terribles. Un día, mientras conducía a casa después de recogerlo, le conté todo lo que me sucedió hace tantos años. Después de terminar, él procedió a contarme su versión y todo lo que él había experimentado. Esta próxima parte es lo que él vivió. Como preámbulo, me gustaría decir que lo que él pasó fue aún más inquietante. Mi hermano me contó que también experimentó noches extrañas en esa habitación. Según él, a veces se despertaba en medio de la noche sintiendo que algo lo observaba. A diferencia de mis experiencias, él no experimentó la parálisis, pero siempre tenía la sensación de no estar solo. Además, mencionó que en ocasiones escuchaba susurros tenues y veía sombras moviéndose en la habitación. Una de las noches más espeluznantes que recordaba era cuando, al despertar, vio una figura sombría al pie de su cama. La figura no tenía rasgos distintivos, solo era una masa oscura. Se quedó paralizado por el miedo, incapaz de apartar la mirada. Luego, la figura desapareció, pero la sensación de ser observado persistía. Al igual que yo, mi hermano también se despertaba en ocasiones encontrándose solo en la cama de mis padres, sin explicación de cómo llegó allí. Además, él también experimentó la extraña sensación de que algo acariciaba su espalda, aunque no lo relacionaba con mi experiencia hasta que compartí mi historia con él. Al escuchar su versión, sentí una combinación de alivio al saber que no estaba solo en estas experiencias,
pero también una profunda inquietud al confirmar que algo extraño ocurría en esa casa. No teníamos respuestas y, hasta ahora, no sabíamos a qué nos enfrentábamos durante esas noches aterradoras. Después de compartir nuestras historias, decidimos investigar más sobre la historia de la casa y el área en general. Descubrimos que el hogar tenía una larga historia y había pasado por varias manos a lo largo de los años. Aunque no encontramos información específica sobre eventos paranormales, había un sentido general de que el lugar tenía una energía extraña. A medida que crecimos, nos mudamos de esa casa, pero las experiencias dejaron una marca indeleble en nosotros. A veces, en nuestros sueños, revivimos esas noches de miedo, sintiendo la parálisis y las caricias inquietantes en nuestras espaldas. Aunque hemos tratado de racionalizarlo como simples pesadillas, la conexión entre nuestras experiencias nos hace cuestionar si algo más estaba en juego en esa casa. Hoy en día, aún nos enfrentamos a la incertidumbre sobre lo que realmente sucedió. ¿Fueron simples alucinaciones de la infancia o algo más oscuro e inexplicable? La falta de respuesta sigue siendo un misterio que llevamos con nosotros, una sombra que se extiende desde nuestra infancia hasta la edad adulta. Es una cortesía poco conocida en las montañas durante una tormenta de nieve, que si alguien busca refugio en tu cabaña, lo dejas entrar. No fui yo quien ofreció esa cortesía a alguien más en esta historia, sino yo quien buscaba refugio. Se suponía que iba a ser un fin de semana largo de casa, pero lo que comenzó como un día frío y soleado rápidamente se convirtió en una tormenta de nieve oscura. Después de un día completo y bastante infructuoso de cazar liebres, me encontré demasiado lejos y desorientado para regresar a mi cabaña. Tenía que buscar refugio en algún otro lugar. Me topé con una cabaña de troncos entre un círculo de árboles, sin luces, pero aún así tuve que probar tocando la puerta. Golpeé la puerta con el puño varias veces sin obtener respuesta, pero pude escuchar pasos del otro lado acercándose a la puerta. Esperaba que la abriera, pero no lo hizo. Grité que estaba perdido y necesitaba refugio. La puerta se abrió un poco y escuché una voz que decía: «Entra, deja tus botas junto a la puerta». Esperé un poco, esperando que abriera la puerta completamente y me saludara formalmente, como cualquiera lo haría, pero eso no sucedió. Así que empujé la puerta abierta yo mismo y entré en la oscura cabaña. La habitación estaba iluminada por 2 velas, lo suficiente para ver el sofá en el que el hombre me dijo que podía dormir. En cuanto al hombre, solo pude ver su silueta en el lado opuesto de la habitación, la tenue luz de las velas no llegaba tan lejos. Dejé mi bolsa y mi arma en el suelo y me acosté en el sofá. Le agradecí al hombre por permitirme quedarme hasta que pasara la tormenta, pero él no respondió. Su comportamiento no era lo más extraño, la gente es extraña en las montañas. Si no estaba de humor para conversar, simplemente me iría a dormir temprano. Cerré los ojos, aunque la oscuridad con los ojos cerrados no era muy diferente. Subconscientemente, esperaba escuchar los pasos del hombre alejándose de la habitación, pero nunca lo escuché. Abrí los ojos y su silueta seguía en la esquina de la habitación, simplemente parado allí. Sentí la necesidad de decir: «Sí, creo que solo me voy a dormir ahora, gracias». No obtuve respuesta. Me di la vuelta para no tentarme a abrir los ojos y mirar. Pasó algún tiempo, pero sin haber escuchado sus pasos alejarse, la curiosidad me estaba consumiendo. Me volví a mirar y esta vez, juro por Dios, la silueta del hombre estaba más cerca, al menos unos pocos pasos. No podía ver su rostro, pero la tenue luz de las velas apenas iluminaba alrededor de su frente, y lo que vi fue una piel repulsivamente pálida. Recogí rápidamente mis pertenencias y le agradecí, pero le dije que tenía que irme. No lo miré más porque no creo que quisiera saber cómo era. Me puse mis botas afuera y volví apresuradamente a la tormenta de nieve.
Encontré otra cabaña más abajo en la colina, esta vez, con las luces encendidas. Toqué la puerta y un anciano y su esposa respondieron. Me dieron la bienvenida de inmediato y fueron muy amables. Me ofrecieron té caliente y me ofrecieron un lugar en el sofá. Les conté mi historia sobre la espeluznante cabaña en la colina y los dos se miraron perplejos. La mujer me preguntó 2 veces por la cabaña de la que hablaba, como tratando de confirmar lo que estaba escuchando. Luego dijo, cariño, el dueño de esa cabaña fue asesinado hace 2 años. Esa cabaña ha estado abandonada desde entonces. Vivíamos en una ciudad pequeña, en un tranquilo y aburrido vecindario suburbano que nunca tenía mucha acción. Éramos mi madre, mi padre y yo viviendo en la casa, y hasta el 2011, mi abuela por parte de madre también vivió con nosotros. Necesitaba vivir con nosotros porque tenía un enfisema grave y dependía de oxígeno las 24 horas del día. Durante mi crecimiento, siempre tuve conflictos con ella, no nos llevábamos muy bien. Ella falleció en 2011, y lo que les contaré, sucedió un año después. Cuando mi abuela murió, mi madre la cremó y sus cenizas se quedaron en el crematorio, supongo, porque después de la cremación, mi madre no volvió a casa con la urna hasta unos días después. Pero una noche la trajo a casa y colocó la urna en un armario en la antigua habitación de mi abuela, donde aún tenía todas sus cosas. La habitación de mi abuela estaba en la planta baja, con un baño adjunto que se extendía hacia la cocina. La puerta de la habitación estaba justo al lado de la escalera. Justo después de que mi abuela muriera, estaba buscando dinero extra que pudiera tener. Encontré una genial moneda de plata de 1898. La tomé y la dejé en mi mesita de noche, y simplemente la mantuve allí. A partir de ese día, una serie de cosas extrañas sucedieron. La misma noche que la llevamos a casa, estábamos todos en la habitación de arriba cuando mi madre y yo escuchamos un fuerte golpe abajo. Bajamos corriendo y ni siquiera nos molestamos en mirar la habitación de mi abuela, porque estábamos ocupados buscando en la estancia y el comedor, sin encontrar nada. Olvidamos el incidente y al dirigirnos de nuevo hacia arriba, nos dimos cuenta de que la luz estaba encendida en la habitación de mi abuela, con la puerta aún cerrada. Inmediatamente nos asustamos. Cuando mi madre abrió la puerta, vimos su antigua lámpara arrojada sobre el sillón reclinable junto a la cómoda, donde solía estar la lámpara. Nos miramos el uno al otro, y sentí que mi rostro palidecía. Nos asustamos, pero después de calmarnos, intentamos racionalizarlo, aunque sabíamos que realmente no podíamos, ya que ninguna criatura podría haber entrado y la puerta estaba cerrada todo el día. Esto fue muy extraño, y ni siquiera es lo peor que sucedió. Unas semanas después, una noche, tenía a un amigo pasando la noche en casa. Fuimos al cine, nos quedamos despiertos hasta la medianoche y luego fuimos a mi habitación en el piso de arriba, justo encima de la habitación de mi abuela. Estuvimos allí hablando por un rato, y eventualmente surgió el tema de mi abuela. Por supuesto, le conté la historia de la lámpara a mi amigo, y ambos estuvimos de acuerdo en que era muy extraño. Eventualmente nos fuimos a dormir. Después de 10 minutos, finalmente me estaba quedando dormido cuando de repente me despertó el sonido de algo metálico volando por la habitación y golpeando mi mesa de vidrio. Nos despertó y nos asustó a ambos. Rápidamente entramos en modo racional y calmado porque pensamos que algo simplemente había caído. Me levanté y encendí las luces. Miramos alrededor y no vimos nada alrededor de la mesa. Nos dimos vuelta y nos dimos cuenta de que la moneda de plata había desaparecido. Esto me dio una sensación muy inquietante, y comenzamos a buscar por toda la habitación, volteando el sofá, la cama, la mesa, revisando el armario, pero no encontramos nada. Buscamos en la habitación meticulosamente y aún así, no encontramos nada. Revisamos nuestros bolsillos solo para asegurarnos.
Nuestros zapatos estaban en el suelo, simplemente los habíamos pateado a un lado para buscar en otros lugares. Así que revisamos dentro de nuestros zapatos, pero no encontramos nada. Entonces, revisé mi zapato levantando la suela, y cuando vi la moneda allí, mi corazón se hundió. Salimos corriendo de la casa como locos. Después de algunas semanas, las cenizas fueron llevadas y esparcidas al aire. Cuando la urna se fue, toda esta actividad paranormal se detuvo y no ha vuelto a ocurrir nada desde entonces. He intentado desacreditar este evento como un accidente fortuito, pero el hecho es que la moneda evidentemente fue arrojada con fuerza y de todos los lugares donde podría haber caído, terminó dentro de la suela de mi zapato nuevo. No es una suela débil y desgastada en la que algo podría caer accidentalmente. Si algo estaba en el zapato, estaba lo suficientemente adentro como para que yo luchara por sacarlo. No veo una explicación real para esto, algo paranormal realmente sucedió. En el abrasante verano de 2006, mi amigo invitó a otros dos y a mí a unirse a una celebración familiar. Después de disfrutar de una cena copiosa, decidimos pasar la noche en una tienda de campaña. Nuestra tienda, equipada con 5 ventanas, prometía una noche bajo las estrellas. Una ventana en particular, justo al lado de mí, era el lugar designado para mi descanso nocturno. A unos 50 metros de distancia, se encontraba un gallinero que albergaba a varias docenas de gallinas. Nos sumimos en el sueño alrededor de las 12:30. La tranquila noche se vio repentinamente rota por un grito desgarrador de uno de los hombres. Permanecí inmóvil, escuchando atentamente, con la cabeza apoyada en el costado de la tienda. Luego, 3 afiladas garras golpearon mi cabeza desde el exterior de la tienda. Mis sentidos se dispararon. Me levanté de un salto y miré por la pequeña ventana de la tienda, solo para presenciar una visión fuera de este mundo. Una pequeña criatura, bípeda e irreal, se desplazaba en 2 pies lejos de nuestra tienda. Alcanzó un árbol cercano y se agazapó detrás de él, solo para asomarse de nuevo. 2 enormes ojos rojizos se clavaron en los míos, paralizándome con su mirada. Durante minutos, la criatura rodeó nuestra tienda, acechándonos con una determinación implacable. El miedo nos unió, y decidimos correr hacia nuestros autos en busca de seguridad. Con precaución, uno de los chicos abrió lentamente la tienda, pero una aterradora visión lo esperaba. Gritó y cayó hacia atrás sobre mí. La criatura se alzaba frente a él, fijando su mirada en él. Sus púas se erizaron amenazadoramente al notar mi presencia. Sin desanimarnos, intentamos escapar una vez más. Esta vez, una carrera sincronizada nos liberó de la tienda. La carrera llena de adrenalina hacia nuestros autos fue aterradora, y resbalé brevemente en la hierba. Mis amigos, consumidos por el miedo, se precipitaron hacia adelante, dejándome vulnerable. El pánico impulsó cada uno de mis movimientos mientras luchaba por ponerme de pie y reanudar la desesperada carrera hacia la seguridad. Podía escuchar la persecución amenazante de la criatura, sus pasos resonando sin piedad detrás de mí. Justo cuando estaba a punto de alcanzarme, llegué a la parte trasera del auto y me subí a salvo. Nos alejamos a toda velocidad, dejando atrás la presencia de pesadilla que nos había aterrorizado. Al día siguiente, cuando reunimos el valor para regresar por nuestras pertenencias, nos esperaba una escena macabra. 14 gallinas yacían muertas, sus formas sin vida mutiladas con una precisión inquietante, sin derramamiento de sangre. Huellas perturbadoras, con 3 dedos y garras amenazadoras, marcaban el suelo. La tienda, el mismo lugar donde me habían golpeado en la cabeza, mostraba 3 marcas de garras, con cortes que coincidían con los que tenía en el cuero cabelludo. Hace unos cuantos años, yo era un ferviente aficionado a todo lo paranormal, desde entidades misteriosas hasta demonios. Mi mente estaba constantemente sumergida en el misterio y lo inexplicable. Un día cualquiera, mientras me encontraba absorto en mis pensamientos sobre lo sobrenatural, la puerta de mi habitación se abrió lentamente. Sin levantar la vista, murmuré un simple, sí,
pasa, sin darme cuenta de lo que podría acechar al otro lado. En ese momento, no imaginaba que mi vida cambiaría para siempre, que algo que no podía comprender se manifestaría en mi mundo. Actualmente, he perdido gran parte de mi creencia en lo paranormal. Sin embargo, lo que está sucediendo en mi casa en estos días me ha llenado de nerviosismo y miedo. Las sensaciones de ser observado, los escalofríos repentinos que recorren mi espalda y breves destellos de figuras desconocidas que aparecen en mi visión se han vuelto una parte inquietante de mi rutina diaria. Hoy, entre las 7 y las 8:30 de la noche, me encontraba concentrado en una tarea, ajeno a todo lo que me rodeaba. De repente, empecé a escuchar pasos. Supuse que era mi padre moviéndose por la casa y no le presté mucha atención. Salí a pasear a mi perro con él y al regresar, mi padre me pidió que trajera la laptop de la habitación de mi hermana. En ese momento, mi mamá y mi hermana no estaban en casa. Subí las escaleras despreocupadamente, pero justo cuando llegué a la habitación de mi hermana, vi, por un instante, una cara pálida y una figura etérea de color claro a mi lado izquierdo. Me di la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Mi mente intentó convencerme de que había sido una ilusión. Horas más tarde, mientras jugaba sentado en mi silla, escuché pasos subiendo las escaleras. Nuevamente, supuse que era mi padre y me preparé para verlo. Pero esta vez, lo que vi me dejó sin aliento. Una figura, veloz como un suspiro, cruzó el pasillo ante mis ojos. Tenía las mismas características, una cara pálida y una silueta de color claro. Mi corazón latía con fuerza mientras me levantaba para comprobar si mi padre había subido, pero estaba claro que seguía en la planta baja. El temor se apoderó de mí mientras regresaba a mi habitación. Justo en el momento en que mi madre y hermana regresaban a casa, comencé a escuchar ruidos procedentes del cuarto de mis padres, pero cuando fui a revisar, el cuarto estaba vacío. No sé lo que acecha en mi casa ni cómo lidiar con esta presencia desconocida. Mis creencias se han desmoronado, y el miedo se ha apoderado de mí. Mi vida se ha convertido en un enigma inquietante. A finales de la década de 1980, siendo un adolescente curioso, me fasciné con lo oculto. Crecí en un hogar religioso, y mi primera exposición a temas ocultos provino de la Biblia. Siempre me esforcé por entender mis creencias con respecto a las enseñanzas de la Iglesia, y luché especialmente con mi propia fe en Dios. Después de enterarme de que los demonios eran antiguos ángeles, que se habían rebelado contra Dios, fueron arrojados a la tierra, y podían interactuar con los humanos, llegué a la conclusión de que la mejor manera de demostrarme a mí mismo que Dios existía era ver si los demonios existían. No había internet en ese entonces para explorar mis preguntas y saciar mi curiosidad. El conocimiento del ocultismo era difícil de conseguir y tenía que buscarse en bibliotecas y librerías. Con el tiempo, reuní una pequeña biblioteca de libros sobre brujería y demonología. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de lo insensato que fui. No entendía en lo que me estaba metiendo. Comencé a leer estos libros y a intentar activamente invitar a los demonios a mi vida. Leía en voz alta largas cadenas de nombres demoníacos de los libros. Lanzaba hechizos y dibujaba símbolos en mis paredes y en el suelo. Nada sucedía. Tenía algunos sueños extraños, pero eso no era prueba de nada. Un día encontré un párrafo que decía que debía conseguir un diente de ajo completo y clavarlo con un clavo de hierro grande para atraer el poder demoníaco a un lugar. Hice esto y puse el diente de ajo clavado en lo profundo de mi armario. Los demonios no vinieron a mí de repente con una gran fanfarria. Vinieron gradualmente, trabajando insidiosamente en mi vida sin que apenas me diera cuenta, hasta que estuvieron listos. Entonces atacaron y casi fui destruido. Me despertaba frecuentemente con pesadillas. A veces me despertaba escuchando atentamente porque juraría que lo que me había despertado era risa o susurros. Pasaba esto como sueños. A veces me despertaba paralizado durante unos segundos, lo pasaba como parálisis del sueño. Me despertaba a veces con todas mis sábanas en el suelo, lejos de la cama.
Algunas noches me despertaba pensando, ¿se movió mi cama? Lo pasaba como sueño inquieto. Luego, una noche, me desperté viendo cómo mi mano y brazo salían de mi lado, agarraban la lámpara de mi mesita de noche y la arrojaban al otro lado de la habitación con tanta fuerza, que me disloqué el hombro y la lámpara prácticamente explotó contra la pared opuesta. Me quedé en la oscuridad, sosteniendo mi brazo, preguntándome cómo podía hacer algo así mientras dormía profundamente. Unas noches después, hice lo mismo con una nueva lámpara, con el mismo brazo. Tuve que usar un cabestrillo para restringir el movimiento del hombro. Unas noches después sucedió una vez más, pero no agarré la lámpara, arranqué el cabestrillo de mi cuello. Pensé que estas cosas eran muy extrañas, pero aún así procedí a invitar a los demonios. Todavía no estaba convencido. Fui un tonto. Me volví irritable y mi familia empezó a notarlo. Me volví descuidado con mis tareas escolares, distante y retraído, y conflictivo. Mis padres pensaron que podría estar usando drogas. Me llevaron a un psicólogo que me hizo pruebas para ellas y me diagnosticó depresión. No le conté a nadie lo que estaba haciendo. Una noche me desperté con la luz de la luna brillando en mi cara a través de una ventana. Dudé en contar esta parte porque suena tan extraña, pero comencé a gruñirle a la luna. Recuerdo no pensar como yo mismo, mis pensamientos eran básicos y primordiales. Comencé a gruñir más ferozmente, hasta que prácticamente estaba echando espuma por la boca y mordisqueando la luna como un animal rabioso. Eventualmente volví en mí y me pregunté qué diablos estaba haciendo. Todavía no lo sabía, pero en este punto los demonios estaban listos para atacar. Sentían que me habían debilitado lo suficiente y desgastado las paredes entre mundos dentro de mi habitación lo suficiente, como para extraer mi alma de mi cuerpo. Estos recuerdos son los más vívidos en mi mente. Una noche me desperté y me sentí muy extraño. Sentí una desarticulación desgarradora. Una parte de mí se levantó desde mis pies y luego subió por mi cuerpo hasta que flotaba sobre la cama. Era algo así como si se despegara suavemente una cinta adhesiva de una superficie plana. Flotaba sobre mi cama y me veía a mí mismo desde arriba. Intenté moverme, pero supe de alguna manera que tendría que aprender cómo. Después de asombrarme de lo que estaba sucediendo, sentí que algo me agarraba por los pies, o la parte inferior de mí, y empezaba a sacudirme violentamente como a una muñeca de trapo. Me sentía como una corriente azotada de un lado a otro. Vi un lado de la habitación y luego el otro pasar ante mis ojos. Algo estaba tratando de arrancarme de una conexión que aún tenía con mi cuerpo tendido en la cama. Estaba aterrorizado y sabía que si lo que sea que me estaba haciendo esto tenía éxito, moriría. Pero lo que me ataba a mi cuerpo era demasiado fuerte. No pudieron romperlo. Se rindieron y soltaron, y floté perezosamente hasta el techo. Recuerdo distintamente mi mejilla descansando ligeramente contra el techo de mi habitación. Fijé la mirada en una imperfección específica en el techo que había estudiado muchas veces desde abajo, pero ahora estaba a centímetros de mi rostro. Recuerdo pensar cómo se veía diferente desde allí. De repente, estaba en la cama, mirando hacia arriba al techo donde acababa de estar. Estaba respirando profundamente como si necesitara aire. Todavía me sentía extraño y estaba paralizado de miedo. Sentía que mi pecho se volvía pesado. Respiré hondo, pero la sensación permaneció. Ahora sentía como si me estuvieran empujando hacia abajo, pero no sentía presión en un lugar específico, era como si algún peso invisible se hubiera posado sobre mi torso y se volviera más pesado. Recuerdo pensar que esto es solo un sueño, no hay forma de que nada de esto esté sucediendo. Luego escuché un sonido que nunca olvidaré mientras viva. Escuché el sonido de la cama crujir. Me estaba hundiendo en la cama y el sonido de la cama deformándose bajo el creciente peso era real. Esto estaba sucediendo de verdad. En un frenesí de miedo, salí de la cama y corrí fuera de la habitación y de la casa. Fui a la casa de mi hermana que vivía al lado y la desperté para que me dejara entrar. Tenía los ojos abiertos de par en par y jadeaba. Eventualmente, ella me calmó y comenzó a hacer preguntas.
No le conté sobre lo que había estado haciendo y le dije que vi un fantasma. Se rió y me dijo que me quedara a pasar la noche si quería. Me quedé, pero no volví a dormir esa noche. Al día siguiente supe lo que tenía que hacer. Así que volví a mi casa y subí a mi habitación. Rápidamente entré en el armario, agarré el diente de ajo con el clavo clavado, que ahora estaba negro, y lo llevé afuera. La casa de mis padres está hecha de piedra y encontré el espacio más grande de pared sin ventanas y lancé el diente contra la piedra. Juro que explotó contra la pared como si hubiera lanzado una granada. No quedó nada. Nunca encontré un trozo de ese diente ni del clavo. Lancé todos los materiales ocultos, objetos y libros que tenía en la estufa de leña y los quemé. Limpié los símbolos de las paredes y los muebles. Y nunca volví a dormir en esa habitación. Nada como lo que les he contado me volvió a suceder después. Creo que cualquier entidad demoníaca e inhumana tuvo su oportunidad, pero fallaron, y nunca me molestaron de nuevo. Entonces, ahora creo en Dios. Sorprendentemente, aún no estoy seguro de eso. Pero sí sé que hay entidades maliciosas en este mundo y si las invitas a tu vida, con gusto entrarán. Esta es una historia real que me ocurrió hace años. Trabajaba en una residencia de ancianos en un pequeño pueblo alemán. La instalación estaba en una zona rural en las afueras de la ciudad. Una noche, tuve el turno de noche con un nuevo compañero de trabajo con el que nunca había trabajado antes. Tenía alrededor de 50 años, llevaba gafas redondas y por alguna razón, me pareció un poco extraño a primera vista. Siempre éramos solo 2 trabajadores en el instituto por la noche, y nuestro trabajo era vigilar más de 100 habitaciones en 3 pisos y hacer rondas de control por todo el instituto. No se nos permitía usar los ascensores por razones de seguridad durante la noche, y teníamos que usar la escalera en su lugar. Recuerdo el clima extraño esa noche. Hacía mucho viento afuera cuando comenzó mi turno alrededor de las 10 de la noche. En ese momento, la mayoría del personal ya se había ido, solo quedaba una enfermera mayor en la sala de enfermería del segundo piso, donde teníamos nuestra base de operaciones por la noche. No estaba acostumbrada a los programas de computadora más nuevos y le llevaba más tiempo terminar su trabajo. Mi compañero de trabajo y yo comenzamos nuestra primera ronda por la casa, utilizando la escalera que tenía puertas pesadas que debíamos cerrar lentamente y con cuidado cada vez para evitar hacer ruido. Todo estaba tranquilo, la mayoría de las personas mayores ya estaban durmiendo, y después de revisar todas las habitaciones, nos sentamos en la sala de la segunda planta y terminamos algo de papeleo. La enfermera mayor se había ido. Todas las puertas al exterior estaban cerradas y el edificio estaba completamente en silencio cuando estábamos sentados en la mesa. Después de 15 minutos sentados en silencio, de repente una puerta pesada en la escalera se golpeó con fuerza. Nos miramos sin decir nada y corrimos inmediatamente hacia la escalera. Subí al tercer piso y mi compañero de trabajo bajó al piso inferior. No vimos nada ni a nadie. Incluso revisamos las ventanas de la escalera, todas estaban cerradas. Concluimos que alguien debió estar en la escalera. Como no encontramos nada, continuamos nuestro recorrido, comenzando desde el tercer piso hasta el piso de abajo. A partir de ese momento, no pude dejar de pensar en quién diablos estaría merodeando por los pisos a altas horas de la noche. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando tuvimos que cambiar las sábanas dobles de un anciano inválido que se había orinado en la cama. Estaba de pie en la esquina de la habitación junto a la cama, respaldado contra la pared. Mi compañero de trabajo estaba al otro lado de la cama. Recuerdo que miraba la puerta esperando a que alguien se asomara en la habitación. Mientras me concentraba en la puerta y estaba perdido en mis pensamientos, de repente, mi compañero de trabajo se asustó, gritó al anciano de la nada, revolcó las sábanas y sacudió al anciano.
Su rostro adquirió una mirada aterradora y furiosa, y yo estaba completamente conmocionado y no podía decir ni hacer nada. Solo miraba a este tipo espeluznante frente a mí con las ventanas completamente oscuras detrás de él y la puerta que conducía a los pisos oscuros donde alguien merodeaba sin ser visto. Estaba parado allí, apretado contra la pared en la esquina de esa habitación, y me sentía completamente perdido, junto a un psicópata. Finalmente, llegamos al piso de abajo y todo estaba tranquilo, solo el viento soplando alrededor de la casa. De repente, escuchamos un sonido de caída, como si alguien hubiera dejado caer un cuchillo o algo metálico. El sonido venía de la zona de la cocina. Corrimos hacia la puerta de vidrio cerrada desde donde venía el sonido. Era un pasillo largo y oscuro con una puerta trasera que conducía a los contenedores de basura y al estacionamiento al final. Abrimos esa puerta y buscamos en cada habitación. Me sentía extremadamente incómodo y esperaba un ataque en cualquier momento. Nuevamente, no encontramos nada. Unas horas más tarde, comenzamos nuestra última ronda de esa noche. Esta vez nos separamos y revisé las habitaciones como de costumbre. Cuando miré en una habitación, una anciana estaba despierta y sentada en su cama. Me preguntó si había estado en su habitación hacía 5 minutos. Le dije que no, y que acabábamos de comenzar nuestra ronda. Ella me contó que hacía 5 minutos había escuchado claramente a alguien entrar en su habitación. Preguntó quién estaba allí, pero no recibió respuesta. Luego, la puerta se cerró de nuevo. Me sentí inquieto mientras escuchaba a la anciana. Le dije que presionara el botón de alarma la próxima vez que algo así le sucediera. Creo que es innecesario decir cómo me sentí durante las próximas horas de la noche cada vez que entraba en una habitación o daba la vuelta a una esquina. Esperaba que alguien desconocido estuviera esperando en cualquier momento. Cuando finalmente terminó ese turno maldito, pude respirar aliviado y tranquilo. Algunos días después, me encontré con la enfermera mayor que había salido de la instalación tarde en la noche y le conté la historia. Ella me dijo que la puerta trasera de la zona de la cocina estaba abierta de par en par cuando salió en esa noche. Llegó a la puerta trasera oscura desde el estacionamiento y llamó si alguien estaba allí. De repente, tuvo una sensación muy mala, se dio la vuelta, corrió hacia su coche y se marchó rápidamente. Estaba completamente asustada e intentó comunicarse con nosotros para advertirnos, pero no encontró el número. Le dije que la puerta trasera definitivamente estaba cerrada cuando la revisamos. Nunca descubrimos quién era el extraño que merodeaba por allí por la noche, y muchos trabajadores de turno nocturno reportaron experiencias similares en los meses siguientes. El compañero de trabajo con el que tuve que trabajar esa noche fue despedido después de que surgieran más y más quejas sobre su persona con el tiempo. De todos modos, estoy contento de no tener que trabajar allí más y nunca volveré a hacer un turno de noche yo mismo. Tenía 8 años cuando nos mudamos por primera vez a la casa en el borde del bosque. Mis padres tenían dudas sobre comprar una casa con un patio trasero bordeado por el bosque, tenían preocupaciones sobre que animales salvajes entraran en nuestros botes de basura o lastimaran a nuestros perros, y temían que alguno de nosotros pudiera adentrarse demasiado en los árboles y perderse. Pero era barata. A mi papá le gustaba el aislamiento, a mi mamá le encantaba la casa en sí, y a mis hermanos y a mí nos emocionaba jugar en el patio trasero y explorar el bosque. Nuestra primera señal de que algo no estaba bien fue que nuestros perros tenían un miedo absoluto al bosque. Nunca entraban al bosque por ninguna razón. Si un juguete con el que estaban jugando terminaba más allá de la línea de árboles, se negaban a recuperarlo, y cuando alguno de nosotros entraba, ellos caminaban ansiosamente hasta que regresábamos.
En ocasiones notábamos a los perros mirando fijamente a un lugar en el bosque en evidente angustia, a veces gruñendo o ladrando, pero nunca podíamos ver nada allí. Mi hermano llevó una vez a uno de los perros hacia los árboles para mostrarle que no había nada de qué asustarse, pero se retorció de su agarre y corrió hacia la casa en pánico. Si estábamos en el patio trasero cuando oscurecía, a veces escuchábamos ruidos como si alguien estuviera caminando por el bosque, ramitas crujiendo bajo los pies, ramas siendo apartadas. Si llamábamos, no había respuesta, pero si dirigíamos una linterna alrededor, de vez en cuando, alcanzábamos a ver por solo un segundo algo que podríamos jurar que parecía una persona caminando en la oscuridad. Mis padres nos prohibieron entrar al bosque después del anochecer, y ni siquiera durante el día se nos permitía alejarnos de la vista de la casa. La ventana del dormitorio de mi hermana daba al patio trasero y al bosque más allá, y ella recuerda haber mirado por su ventana una noche y ver una figura sombría parada justo en el borde del patio trasero. Dice que algo estaba mal, como si no estuviera completamente sobre el suelo, y era un poco demasiado alta para ser una persona, y estaba de alguna manera distorsionada. Y estaba convencida de que la estaba mirando fijamente. Llamó a nuestro papá, diciendo que había un hombre en el patio mirando por su ventana, y cuando él salió corriendo para ahuyentar a quien fuera, ella continuó observando la figura. No se alejó, pero cuando la luz de la linterna de nuestro papá pasó sobre ella, de repente ya no estaba allí. Regularmente escuchábamos golpes en la puerta trasera por la noche, sin que nadie estuviera allí. Nuestros padres pensaban que eran adolescentes haciendo bromas y dejaron de molestarse en abrir la puerta, hasta una noche lluviosa en la que los golpes eran persistentes y agitados. Mi mamá señaló que podría haber alguien necesitando refugio de la fuerte lluvia afuera, pero cuando abrió la puerta, no solo no había nadie allí, sino que tampoco había huellas mojadas en el porche. Los golpes continuaron todo el tiempo que vivimos allí, sucedían varias veces en el lapso de unas pocas semanas, luego se detenían durante meses, luego comenzaban de nuevo. Mis padres eventualmente instalaron una cámara de seguridad y nunca apareció nadie en la puerta. La cámara no fue del todo inútil. Alrededor de 3 años después de vivir allí, mi hermano comenzó a tener terrores nocturnos y sonambulismo. Cuando estaba sonámbulo, siempre salía por la puerta trasera y comenzaba a caminar hacia el bosque. Mi mamá, siendo una persona que se despierta fácilmente, escuchaba la puerta abrirse y salía corriendo para atraparlo antes de que llegara al bosque. Después de la tercera o cuarta vez que sucedió, mi hermano pidió ver las imágenes de la cámara, porque quería ver cómo se veía cuando caminaba dormido, supongo que pensando que se vería gracioso. La grabación lo mostraba saliendo al porche, luego deteniéndose como si estuviera escuchando algo, y sacudiendo la cabeza, luego caminando a regañadientes como si algo lo estuviera atrayendo o guiando de manera forzada por algo. Una tarde, mi papá estaba en el patio trasero, y escuchó a mi hermana llamándolo desde el bosque, aparentemente angustiada. Pensando que ella había ido a explorar el bosque y se había caído y lastimado, corrió y comenzó a llamarla, pero rápidamente se dio cuenta de que estaba demasiado oscuro para verla, y no podía ubicar de dónde venía su voz. Le dijo que esperara donde estaba mientras él agarraba una linterna. Cuando corrió de nuevo a la casa por la linterna, vio a mi hermana adentro, a salvo y completamente despreocupada. En ese momento, mi papá no nos había contado acerca de escuchar la voz de mi hermana en el bosque, así que cuando escuché la voz de mi mamá proveniente del bosque meses después, no lo pensé, a pesar de que la había visto dentro recientemente y no la había notado caminar frente a mí. Mi mamá me estaba llamando, diciendo que se le había quedado atascado el suéter en algunas ramas y que necesitaba que viniera a ayudarla. Mientras caminaba hacia allí, los perros comenzaron a ladrar, alertando a mi papá, quien me vio a través de la ventana caminando hacia el bosque. Salió y me llamó, y yo le dije que solo estaba ayudando a mamá. Él,
gritó que mamá estaba adentro y que necesitaba correr de vuelta a la casa lo más rápido posible, lo cual hice. Después de esto, mis padres construyeron una cerca alrededor del patio trasero y comenzaron a buscar una nueva casa. En el tiempo entre la construcción de la cerca y nuestra mudanza, todo empeoró considerablemente. Escuchábamos golpes en la puerta con más regularidad, así como golpeteos en las ventanas, como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa y probando cada ventana. A menudo escuchábamos rasguños y sonidos de arrastre en la cerca, y voces más allá de ella. Los terrores nocturnos de mi hermano se volvieron más frecuentes, y una noche mi mamá no escuchó la puerta abrirse cuando salió sonámbulo, y se despertó parado junto a la cerca, mirando hacia el bosque, con los perros ladrándole. La última mañana que pasamos allí, menos de 4 años después de mudarnos, nos despertamos con la puerta trasera completamente abierta, y las imágenes de la cámara de seguridad mostraron que se abría lentamente por sí sola. Desde que nos mudamos, el sonambulismo de mi hermano se detuvo, aunque todavía tiene terrores nocturnos y sufre de ansiedad. Hace unas noches, me llamó de repente, y después de un poco de charla trivial, me preguntó si creía que la puerta abierta esa última noche significaba que lo que sea que estaba allí finalmente entró. Pero creo que está profundamente afectado por todo lo que sucedió. Sé que yo todavía lo estoy un poco, me pongo nervioso alrededor de áreas boscosas oscuras. No sé qué pensar acerca de lo que estaba allí, en el bosque detrás de nuestra casa por la noche. Pero tengo la sensación de que dada la oportunidad, nos habría engullido por completo. Cuando tenía 16 años, mi madre decidió alquilar una casa para pasar un fin de semana largo en el verano. Se unieron a nosotros mi hermana menor, su mejor amiga, y la mejor amiga de mi mamá, Nancy. Llegamos a la casa alrededor de las 6 de la tarde del viernes y procedimos a desempacar. La casa en sí era antigua pero hermosa, con muebles que parecían sacados de una revista. Había una televisión de pantalla gigante en la sala principal y un dormitorio justo al lado de ella. Mi mamá y Nancy se quedaron con esa habitación que incluso tenía un baño privado. Mi hermana tomó la habitación restante en el piso principal y había 2 habitaciones más arriba, así que yo tomé la más grande. Mientras guardaba mi ropa, escuché un crujido suave, casi como una puerta moviéndose lentamente. Miré a mi alrededor justo a tiempo para ver cómo la puerta de mi habitación se cerraba lentamente. Puedo ser una persona bastante escéptica y el sonido de una puerta cerrándose no me asustaría normalmente. Simplemente asumí que una corriente de aire había hecho que la puerta se moviera ligeramente, aunque no había sentido ninguna. Terminé de desempacar y bajé las escaleras. Fue entonces cuando noté la puerta del ático, justo afuera de mi habitación. Giré el pomo suavemente y abrí la puerta. Al abrirse, una ráfaga de aire frío me golpeó y la puerta de mi habitación se cerró de golpe. El vello de mi nuca se erizó y cerré la puerta. Era verano, y estábamos en medio de una ola de calor. ¿No debería haber hecho calor en el ático? Pero no. Estaba fresco como si hubiera un aire acondicionado encendido. Miré con recelo mi puerta de habitación ahora cerrada y decidí bajar. El resto de esa noche fue tranquilo. Pedimos pizza y nos relajamos junto a la piscina en el patio trasero. Finalmente, alrededor de la medianoche, todos nos fuimos a dormir. Al subir las escaleras, recordé el incidente anterior y me sentí un poco nervioso yendo a mi habitación, pero cuando abrí la puerta, nada parecía extraño. Me metí en la cama y me quedé dormido. Un crujido me despertó alrededor de las 3 de la mañana. Sonaba como si alguien estuviera caminando lentamente de un lado a otro en el ático. No voy a mentir, estaba aterrorizado, pero traté desesperadamente de racionalizar lo que estaba escuchando. Tal vez solo era un animal.
Escuché el crujido continuo y finalmente arrojé las mantas sobre mi cabeza y cerré los ojos en un intento de volver a dormir, lo cual finalmente logré. Me desperté a la mañana siguiente y lo primero que noté fue que mi puerta estaba cerrada. Recordaba claramente haberla dejado abierta. Le pregunté a mi mamá si la había cerrado cuando bajé a desayunar y simplemente me dijo que no. Luego me preguntó por qué no había podido dormir. ¿Qué quieres decir?, le pregunté. Bueno, Nancy y yo escuchamos a alguien caminando por la casa anoche. Supuse que eras tú. Sacudí la cabeza y ella se encogió de hombros. Tal vez fue mi hermana. Por supuesto, mi hermana negó haber estado despierta. Pasamos el resto del día de compras y en la playa. Alrededor de las 7 de la tarde decidí que quería volver a la casa. Había tenido suficiente de ir de compras y solo quería relajarme. Afortunadamente, la casa estaba a poca distancia de las tiendas, así que volví a casa. Rápidamente me cambié y me senté en el sofá con la televisión encendida y un libro en las manos. Unos 45 minutos después, escuché una puerta abrirse y cerrarse, seguida de pasos. Pensando que todos habían vuelto, les grité, ¿por qué están de vuelta tan pronto? Silencio. Me recosté en el sofá para mirar hacia el pasillo principal que conducía a la puerta principal. Estaba cerrada y no había nadie en el pasillo. Me levanté y lentamente caminé por el pasillo, llamando a mi madre. Mi voz temblaba. Llegué a la puerta principal y miré hacia el estacionamiento. Su auto no estaba allí. Regresé a la sala de estar y me senté en el sofá escuchando atentamente. Silencio de nuevo. Decidí que mis oídos me habían jugado una mala pasada. Traté de seguir leyendo, pero no pude. Así que me enfoqué en la televisión. De repente, los pasos comenzaron de nuevo. Estaban arriba, en el ático, y se dirigían lentamente hacia abajo. Estaba congelado en el sofá. Los pasos bajaron las escaleras y pude escucharlos crujir lentamente, mientras algo invisible descendía. Dos cosas sucedieron cuando los pasos alcanzaron el último escalón. La televisión se apagó y la puerta principal se abrió de par en par. Grité fuertemente y salté. ¿Qué pasa, cariño? Mi madre corrió hacia la habitación. Le conté lo que había sucedido y lo que había escuchado. No me creyó, pensó que me había quedado dormido y había tenido una pesadilla. Me negué a dormir en esa habitación nuevamente, así que Nancy dijo que lo haría. La noche pasó sin incidentes. A la mañana siguiente, Nancy le dijo a mi mamá que me creía. Toda la noche había escuchado lo que pensaba que eran pasos en el ático y que la puerta se había cerrado sola. Decidimos irnos un día antes. No sé qué experimenté en esa casa, pero sé que me asustó terriblemente. Después de mis experiencias en un teatro embrujado, comencé a explorar más a fondo la historia paranormal que rodea al pueblo donde estaba mi universidad. No compartiré el nombre del pueblo ni de la universidad. Mantengo en secreto el nombre del pueblo para proteger a los ciudadanos y a quienes leen esto. Créeme cuando te digo que no quieres tener nada que ver con el restaurante que alberga estas fuerzas demoníacas. Hice un amigo en la escuela cuya familia resultó ser dueña del restaurante en cuestión. Aunque encontré muy poca información sobre su historia en línea, la familia compartió conmigo un oscuro relato que llevó al cierre del tercer piso al público. La historia esencialmente cuenta que hubo un incendio en 1999 sin ninguna explicación. El fuego se extinguió antes de que se destruyera algo más que el tercer piso, pero amenazaba con envolver todo el edificio. Al reconstruir el tercer piso e intentar colocar mesas y sillas para el comedor, ocurrieron una serie de encuentros oscuros. Todos los trabajadores informaron de una sensación pesada en ese lugar y mesas y sillas parecían moverse por sí solas durante la noche.
La actividad alcanzó su punto máximo cuando un miembro de la familia fue empujado escaleras abajo desde el tercer piso hasta el segundo. Después de esto, la familia cerró el tercer piso y lo selló. Después de que el dueño supo que yo era un aspirante a investigador paranormal, me ofreció una oportunidad única en la vida de investigarlo. Llamé a todos mis amigos y organicé un equipo de 5 personas para ir al tercer piso. Llegamos alrededor de la medianoche listos para entrar y subimos al tercer piso. Mi amigo trajo una ouija, algo que todos lamentamos hasta el día de hoy. Yo llevé todo mi equipo de caza de fantasmas, incluyendo grabadoras digitales, bombas electromagnéticas y una caja de espíritus. En el momento en que entré al tercer piso, sentí un escalofrío en los huesos como nunca he sentido desde entonces. Inmediatamente comencé a realizar sesiones rápidas de EVP intentando capturar evidencia de la entidad allí. Después de 2 horas y media no teníamos nada, pero mantuve mis esperanzas basándome en que nos acercábamos a la hora de las brujas y he tenido más éxito con las investigaciones paranormales en ese momento. Llega a las 3 de la mañana y comienzo a intentar provocar a los espíritus y mi amigo saca la ouija. Debo tomar este momento para advertir contra ambas tácticas. La provocación tiende a atraer espíritus enfadados, algo que no quieres, y usar una ouija es como sostener un letrero de vacante sobre tu cabeza e invitar a espíritus, tanto buenos como malos. No había estado provocando a estos espíritus durante más de unos minutos, cuando una de las sillas en el lado opuesto de la habitación se deslizó por sí sola y pude ver presión en el asiento como si alguien se hubiera sentado. Inmediatamente caminé hacia la mesa y tomé asiento frente a la silla que se había sacado. Saqué la grabadora digital y comencé a hacerle preguntas sobre quién era y cómo había llegado allí. En este punto, mi memoria se vuelve un poco borrosa y tengo principalmente las historias de mis amigos para guiarme. Lo último que recuerdo es una intensa sensación de vértigo y ver una sombra oscura en la silla frente a mí. Después de esto, según mis amigos, me volví muy lánguido y comencé a hablar muy lentamente con la presencia al otro lado de la mesa. Al revisar la grabación digital de la conversación después de este momento, puedo escucharme preguntar en una voz que solo puedo describir como no mía, ¿de dónde vienes? Y luego la respuesta gruñida que suena inquietantemente como, infierno. Después de eso, la grabadora digital se apaga a pesar de tener pilas nuevas. Mis amigos me cuentan que agarré mi brazo en este punto y me levanté corriendo escaleras abajo hasta el primer piso y salí por la puerta. Mi memoria se vuelve muy clara al llegar a la concurrida calle de la ciudad. Recuerdo un agudo dolor en mi antebrazo izquierdo y una intensa sensación de pánico. Miré hacia abajo a mi brazo y vi lo que parecían 3 marcas distintas de garras en mi brazo, siendo 3 usualmente de naturaleza demoníaca o la burla de la Santísima Trinidad. En este punto, cancelé la investigación y nunca he vuelto a ese restaurante. Me mudé al otro lado del país unos años después y no tengo absolutamente ninguna intención de regresar. Sé lo fácil que es dudar de la existencia de demonios y la validez de esta historia, pero te aseguro que si hubieras estado presente, no serías escéptico. Mis amigos y yo tomamos un descanso prolongado de la casa debido a los eventos de esa noche. Trabajo en una empresa de desarrollo de videojuegos. Fueron unas semanas muy estresantes para mí, ya que estaba muy ajustado de tiempo antes de la fecha límite de un juego. Tuve que quedarme en la oficina hasta tarde casi todas las noches de esa semana. Era una noche de miércoles lluviosa, completamente oscura, con relámpagos ocasionales iluminando el lugar, y el sonido de la lluvia golpeando mi ventana de la oficina me ayudaba a concentrarme en mi trabajo. En ese momento, solo quedaba otra persona en la oficina, quien también estaba terminando su trabajo. Ya era entre las 8 y las 9 de la noche, cuando mi compañero golpeó la puerta de mi oficina antes de decirme que se iba. Me preguntó si estaba bien y le dije que sí. Luego se fue y escuché la puerta principal de nuestra oficina cerrarse detrás de él. Así, me quedé solo.
Nuestra oficina completa tiene forma de L, con la entrada en un extremo y mi oficina al final, básicamente, la oficina de la esquina. Tenía que mantenerme despierto, ya que me estaba quedando dormido, así que fui a la cafetería para calentar un poco de café, lo suficiente para mantenerme activo durante otra hora. Me apoyé en el mostrador junto a la cafetera esperando a que se calentara cuando escuché esto, el sonido de una puerta cerrándose. Asomé la cabeza hacia el pasillo para ver si alguien estaba allí. Llamé sin obtener respuestas. El sonido de la puerta parecía ser una de las puertas más pequeñas de las oficinas privadas, no la puerta principal más pesada de toda la oficina. Salí de la cafetería para caminar por los pasillos, probando todas las puertas que estaban cerradas. Luego llegué a mi pequeño pasillo y las 3 puertas estaban cerradas, incluida la mía. Recordé haber dejado mi puerta abierta completamente, y no había corriente de aire ya que todas las ventanas estaban cerradas. Sentí que alguien aún debía estar en la oficina. Abrí mi puerta con fuerza, esperando que alguien estuviera adentro saltando sobre mí, pero no, mi oficina estaba como la dejé, con la silla, la computadora, todo. Solo fue un poco extraño que la puerta se cerrara sola, pero seguí trabajando. La lluvia seguía golpeando la ventana y los relámpagos continuaban aproximadamente cada minuto, sorprendiéndome algunas veces. Pasó más tiempo y ya era muy tarde para seguir en la oficina. Estaba satisfecho con el progreso que había hecho, así que guardé todo mi trabajo y comencé a apagar mi computadora. Hice clic en el botón de apagado y luego apagué la pantalla. La pantalla se puso negra y luego lo vi, en el reflejo de la pantalla de la computadora, vi detrás de mí a una mujer parada allí. No sé cómo no salté o grité, pero sentí que mi corazón caía en mi estómago. No me di la vuelta, simplemente me levanté de mi escritorio, agarré mi bolso fingiendo no haber notado nada y caminé hacia la puerta. No miré hacia atrás para cerrar la puerta ni nada. Caminé por el pasillo hasta que pensé que estaba lo suficientemente lejos y luego salí corriendo hacia la salida de la oficina. Luego corrí escaleras abajo hasta el primer piso y salí a mi coche bajo la lluvia. Todo el tiempo estaba aterrado de que alguien me estuviera siguiendo o que ella me agarrara en cualquier segundo, quienquiera que fuera. Una vez que entré en mi coche, me tomé un segundo para respirar y luego miré hacia la ventana de mi oficina. La luz aún estaba encendida y estoy bastante seguro de que vi una pequeña deformación en las persianas, como si alguien estuviera al otro lado y me estuviera mirando. Llamé a una de mis jefas, y ella confirmó que no debería haber nadie más allí. Dijo que llamaría al guardia de seguridad y le pediría que revisara la oficina. Afortunadamente, pude irme a casa. Más tarde esa noche, mi jefa me llamó y dijo que el guardia de seguridad estaba en la oficina pero no vio a nadie. Le conté lo que vi una vez más y la asustó aún más. Solo hay una cámara en toda nuestra oficina y está al final del pasillo cerca de la cafetería. Las imágenes de la cámara nunca captaron a ninguna mujer caminando por la oficina esa noche. He trabajado en muchos turnos de noche y muy pocos han sido experiencias espeluznantes, pero desafortunadamente, esta fue una de las más inquietantes. Me encargo de cuidar a personas mayores, brindando cualquier atención médica o doméstica que necesiten para poder quedarse en casa. Sin embargo, a veces tengo clientes que viven en instalaciones de cuidado asistido. Una mañana, me pidieron que me quedara durante la noche porque el esposo de una pareja a la que cuidaba había sido hospitalizado. Pregunté cuáles serían mis responsabilidades y me dijeron que era un caso de presencia, que me pagaban solo por estar presente en el apartamento. Por lo tanto, no había deberes específicos. Llegué para el turno y todo bien. Mi cliente estaba dormido. La instalación estaba cerrada con llave y ocasionalmente pasaba una enfermera.
Alrededor de las 11 de la noche, escucho un golpe en la puerta. Miro por la mirilla y veo a uno de los enfermeros, con el que soy amigable. Abro la puerta y charlamos en voz baja en la casa por un rato antes de que se fuera. Me advierte que no salga del cuarto de mi cliente a menos que sea necesario, porque después de la medianoche las cosas se ponen extrañas. Solo me río y él se aleja. La noche continúa sin incidentes y alrededor de las 1 de la mañana se me antoja un café. Cojo las llaves, cierro la puerta detrás de mí y tomo el ascensor del tercer al primer piso. El viaje es un poco extraño, las luces parpadean una vez y el ascensor parece ir más lento de lo normal. Lo atribuyo a mis nervios. Entro en la zona de la cocina y veo algo moverse de reojo. Siento que mi sangre se enfría, pero camino más rápido hacia la cafetera. Me digo a mí mismo que me calme y deje de ser un cobarde. Siento que hay algo detrás de mí. Un escalofrío recorre mi cuerpo y siento los vellos de mi nuca erizarse. Contra mi mejor juicio, me doy la vuelta y veo el último destello de alguien caminando hacia el comedor. Sigo a la persona y una vez en el oscuro comedor le grito, «Hola». La persona se voltea y todo lo que escucho es el golpeteo de su andador en el suelo. Es una anciana. Me dice, «Oh, no sabía que aún quedaba alguien despierto». Retrocedo hacia la zona iluminada de la cocina y le digo, «Es bastante tarde, deberías ir a dormir». ¿Y si te caes? Se acerca a mí y, una vez en la zona de la cocina, me dice, «Oh, tienes razón cariño, pero solo disfruto de la tranquilidad de la noche». Me regala una amplia sonrisa desdentada. Algo en su rostro me inquieta. He visto muchas sonrisas sin dientes antes, pero la suya parece tan amenazadora. Cojo mi café y escucho el sonido de su andador alejándose hacia el ascensor. La oigo hablar con alguien, pero no puedo decir si todavía está en el pasillo o si ha entrado en el ascensor. Tomo las escaleras al segundo piso y camino hacia el otro lado del edificio para tomar el otro ascensor. Disfruto de tomar esta ruta durante el día, porque el segundo piso tiene un pasillo abierto desde donde se puede ver el vestíbulo de abajo y el piano junto al área de lectura con una gran ventana, que va del techo al suelo. Es una vista muy pintoresca. Miro al vestíbulo mientras paso y veo varias figuras borrosas blancas y grises afuera. Me detengo en seco y siento que mi sangre se enfría y baja a mis pies. Me digo a mí mismo que debe ser niebla afuera, o tal vez haya alguna nueva vegetación, y en la oscuridad, mis ojos me están jugando trucos. De alguna manera, encuentro la manera de empezar a caminar rápidamente por el pasillo, pero me detengo después de unos pocos pasos al escuchar el sonido de teclas golpeando el piano. La alarma comienza a sonar en mi cabeza, y ahora es el momento de entrar en pánico, el momento de correr como el infierno de vuelta a mi cliente, y no trabajar aquí de noche nunca más. Pero todo lo que puedo hacer es mirar hacia abajo al vestíbulo y contemplar el piano. Hay una persona mayor, alta y muy pálida, sentada allí. Siento un poco de alivio y empiezo a calmarme mientras toca algunas teclas más. Sus ojos, sin embargo, están completamente huecos y negros. Siento que el aliento me abandona y estoy congelado. No puedo comprender nada, mi mente sigue diciendo que debe ser una ilusión causada por la iluminación, pero todo en mí sigue gritando que esto no es una ilusión. El hombre se levanta silenciosamente, ni siquiera el banco hace su sonido característico. Corre fuera de mi vista hacia otra habitación en el primer piso. Corre, no cojea, no camina, sino que corre. No arrastra los pies, no se mueve a la velocidad de cualquier otra persona mayor que haya visto. Pierdo el valor y corro hacia la escalera de emergencia, corriendo hacia el apartamento de mi cliente. Para cuando me calmo, me di cuenta de que había perdido mi café en el camino y me había torcido el tobillo derecho. Pero lo único que me importaba era que estaba a salvo y que no terminaría en una situación de película de terror.
El resto de mi turno estuve despierto y ocasionalmente escuchaba pasos en el pasillo o golpes en la puerta. 2 veces me volví insensible para investigar a través de la mirilla, pero no encontré nada y pensé que no debería tentar a la suerte. Todavía hago el mismo tipo de trabajo, pero no he vuelto a ese edificio desde entonces. Le conté al enfermero con el que era amigable al respecto, y él dijo que era muy común y esa era la razón por la cual ninguno de los cuidadores salía después de cierta hora. Soy un chico de 28 años, cerca del final de agosto, estaba en un bar con algunos amigos para celebrar mi cumpleaños. Estábamos en el primer piso del bar y mis amigos bajaron la escalera hacia la puerta principal mientras yo decidí tomar un atajo desde el escenario junto a las escaleras. Al parecer, pensé que era un salto corto al suelo, pero resultó ser una caída de unos 2 metros. Aterricé con las piernas estiradas y las rodillas bloqueadas y sentí un fuerte crujido. Sabía de inmediato que algo estaba seriamente mal y llamaron al 911. Me llevaron al hospital en ambulancia y me dieron morfina y gas de óxido nitroso para el dolor. En el hospital, me hicieron una radiografía y descubrieron que me había roto ambas piernas. En ese momento, ya me había dado cuenta de que algo estaba mal porque mi pie derecho apuntaba hacia abajo en lugar de hacia arriba. Me sentí muy abatido cuando el médico me dijo que tendrían que admitirme para una cirugía correctiva en los próximos días. Me habían dado bastante morfina en ese momento y aún estaba bajo los efectos del gas de óxido nitroso. Un empleado del hospital me llevó a la sala y me presentó a una enfermera que explicó que me pondrían en una sala de hombres, ya que habían tenido pacientes de ambos géneros el día anterior. Me pareció extraño que mencionaran eso, pero estaba bastante aturdido por los medicamentos, así que no pensé mucho en ello. Mi enfermera me asignó una cama junto a la puerta de la sala y me explicó dónde estaba el baño y la ducha compartidos. Eran alrededor de las 5 de la mañana y todo el lugar estaba oscuro y silencioso. Mientras la enfermera me daba las instrucciones, noté a un hombre en la cama frente a mí. A diferencia de los otros pacientes en la sala, estaba despierto y sentado en su cama, mirándome mientras me llevaban a la sala. No podía ver su rostro, pero su cabello blanco y desigual reflejaba la luz de la luna que entraba por la ventana, lo que me hizo pensar que era un hombre mayor. Lo que me llamó la atención fue lo inmóvil que estaba, como una estatua. No se movía ni hacía ruido, solo me observaba todo el tiempo. Antes de que la enfermera se fuera, le pedí que colocara una cortina alrededor de mi cama para que no me viera. Eventualmente, me quedé dormido. Al día siguiente, mis padres estaban junto a mi cama y el hombre de la cama de enfrente, llamado Miguel, estaba charlando con ellos como si se conocieran desde hace años. Me pareció extraño que mis padres estuvieran permitiendo que un desconocido se parara junto a mí mientras yo estaba inconsciente. Miguel parecía amable, un hombre mayor que aparentaba estar solo y ansioso por hablar con cualquiera. Durante el día, Miguel siguió cerca de mí, escuchando las conversaciones con los médicos. Cuando los médicos se fueron, se acercó a mi cama y me preguntó qué habían dicho. Aunque no tenía muchas ganas de hablar y había asumido que era inofensivo, le pregunté por qué necesitaba saberlo cuando había estado a solo unos metros de distancia y debió haber escuchado todo. En ese momento, su actitud cambió por completo. El hombre dulce que estaba sentado en la silla a mi lado desapareció y su rostro se volvió inexpresivo. Me miró de manera extraña, con una sonrisa torcida y me dijo, mi esposa murió, ¿sabes? No soy una persona que se sienta cómoda hablando de la muerte, así que balbuceé un poco tratando de encontrar las palabras adecuadas. Le dije que lo sentía mucho por su pérdida y le pregunté cuánto tiempo había pasado. Su mirada y su sonrisa se mantuvieron igual, y me dijo que había sido hacía 3 semanas.
Me di cuenta de que tal vez no estaba totalmente en sus cabales en ese momento. Siguió mirándome y sonriendo, y la conversación se volvió incómoda. Afortunadamente, las enfermeras entraron en ese momento para servir la cena, y Miguel se retiró a su cama. Durante el resto del día, estuve ocupado con visitas de amigos y familiares, y Miguel parecía comportarse normalmente. Cuando llegó la hora de apagar las luces, le pedí a las enfermeras que cerraran las cortinas alrededor de mi cama para que no me vieran. Aunque todavía tenía dolor y estaba nervioso por mi situación, finalmente pude quedarme dormido. Sin embargo, en mitad de la noche, me desperté con una sensación extraña en mi pie izquierdo, que sobresalía por encima de los vendajes. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, vi a Miguel de pie dentro de las cortinas, jugando con mis dedos, moviéndolos y pellizcándolos como si quisiera que me despertara y viera lo que estaba haciendo. Me miraba fijamente a los ojos con la misma sonrisa torcida y perturbadora. Me quedé atónito, sin saber qué hacer. Él siguió jugando con mis dedos hasta que finalmente se cansó y regresó a su cama. No mencioné nada a las enfermeras en ese momento, pero sí mandé mensajes de texto a algunos amigos que iban a visitarme al día siguiente, advirtiéndoles que tuvieran cuidado con Miguel. Durante su visita, Miguel se mantuvo alejado y pareció un anciano normal, lo que me hizo pensar que tal vez había exagerado lo ocurrido en mi mente debido a mis circunstancias y al entorno desconocido del hospital. Más tarde, me sometieron a una cirugía y me desperté bajo los efectos de la morfina. Estaba de muy buen humor y olvidé por completo a Miguel. Un gran error. Pero durante la noche, mientras jugaba en mi teléfono, noté que Miguel había desaparecido y ya no escuchaba su ronquido. De repente, oí mi nombre murmurado en voz baja, una especie de gruñido, profundo y amenazante. Me quedé inmóvil y asustado, y comencé a mover la mano hacia el botón de llamada de las enfermeras. Pero el gruñido cesó y, después de un rato, decidí no presionar el botón. Miguel finalmente regresó a su cama y volví a dormirme. Al día siguiente, me sentía furioso y aterrorizado por lo que había ocurrido, así que informé a las enfermeras. Sin embargo, parecieron no darle importancia y lo descartaron como una reacción a la morfina o una malinterpretación. Miguel finalmente fue dado de alta y se despidió. Le deseé una pronta recuperación y pensé que finalmente me liberaría de su extraña presencia. Unos días después, hablé con los otros pacientes en la sala y ninguno de ellos sabía nada sobre las visitas nocturnas de Miguel, ya que estaban bajo los efectos de los medicamentos. Uno de los pacientes más antiguos en la sala me dijo que algo había ocurrido durante la noche y al día siguiente habían separado las salas por género. Aparentemente, no sabían exactamente qué había pasado. En resumen, mi experiencia en el hospital con Miguel fue muy inquietante y me hizo sentir vulnerable e impotente. Sus visitas nocturnas y su comportamiento perturbador me dejaron con una sensación de incomodidad y miedo, pero las enfermeras parecieron no tomarlo en serio. Una noche después del Año Nuevo, trajimos a casa una muñeca que le regalaron a mi sobrina el año pasado. La muñeca venía de un miembro de la familia que tiene una reputación no muy buena con nosotros, ya que en el pasado ha intentado usar cosas relacionadas con brujería local hacia nuestra familia. Aunque personalmente no creo mucho en eso, mi hermana aceptó la muñeca y la llevamos a casa. Antes de eso, todo estaba bien en la casa. Mi habitación está ubicada al lado de la estancia, mientras que las habitaciones de los demás están un poco más lejos, cruzando la estancia y el pasillo. Solo voy a casa en vacaciones y había estado allí durante una semana, y todo era normal. Solía escuchar mucho ruido proveniente del piso superior, donde está nuestro perro, y de los vecinos, porque mi habitación está directamente encima de su patio trasero.
La noche que trajimos la muñeca, todo estaba tranquilo debido a que era el día después de Año Nuevo. Todos estaban durmiendo después de las celebraciones, y yo estaba en mi computadora, hablando con algunos amigos. De repente, escuché pasos justo afuera de mi habitación. No me preocupó demasiado porque pensé que podría ser el esposo de mi hermana. Eran pasos pesados, como de botas o zapatos de hombre. Sonaba como si estuvieran cruzando el pasillo, luego la estancia y terminaran en la cocina. Inmediatamente, escuché el sonido del agua corriendo en el fregadero de la cocina y el sonido de platos siendo lavados. Era extraño porque era alrededor de la 1:15 de la mañana, pero pensé que podría ser alguien lavando los biberones del bebé. Seguí escuchando y después de 5 minutos, escuché el sonido de la estación de juegos de mi sobrina siendo arrastrada desde el pasillo, donde se guardaba, hasta la estancia. Hace un ruido muy distintivo y estoy 100% seguro de que eso fue lo que escuché. El ruido continuó durante unos 10 minutos. Le escribí a mi hermana para saber si todo estaba bien, pero no obtuve respuesta. Después de eso, seguí escuchando estos pasos. Mi perro estaba muy nervioso y me ladraba cuando intentaba abrir la puerta para ver qué estaba pasando, así que me quedé en la habitación. Miré la hora, era la 1:43 de la mañana, y los sonidos seguían, hasta que de repente se detuvieron. Me fui a dormir, tratando de no pensar en eso. A la mañana siguiente, mi hermana me llama por teléfono y me pidió que saliera de mi habitación. Fui al pasillo y estaban mi mamá, mi hermana y su esposo. Mi hermana me preguntó si había puesto el cochecito de mi sobrina frente a la puerta de su habitación y si había movido la estación de juegos. Les dije que no, y les conté todo lo sucedido durante la noche. Pensé que no me iban a creer, pero resulta que cuando mi hermana salió de su habitación por la mañana, encontró el cochecito movido, lo volvió a poner en su lugar y fue a buscar los biberones y regresó a la habitación. Después de eso, su esposo salió a beber agua y encontró nuevamente el cochecito frente a la puerta, lo movió, y al regresar, le preguntó a mi hermana por qué había puesto el cochecito frente a la puerta de la habitación. Se dieron cuenta de que pasaba algo muy extraño. Entonces, vieron mis mensajes de la noche anterior y decidieron llamarme. Empezamos a asustarnos un poco y agarré al azar la muñeca que estaba en el cochecito. Noté un olor fuerte que emanaba de ella, como saliva seca, era nauseabundo y no estaba allí la noche anterior, nadie la había tocado, aún estaba en la bolsa de regalo. El esposo de mi hermana se asustó por ese hecho y decidió tirar la muñeca. Esa noche todo volvió a la calma. Fue una experiencia extraña.